Desde el punto de vista científico, no hay pruebas concluyentes que indiquen que hay otra vida después de esta. Sin embargo, los seres humanos necesitamos sentir que nuestra existencia tiene un sentido y que, de alguna manera, continuamos existiendo después de la muerte física. Hoy te presentaremos las más fascinantes maneras en las que diversas culturas han respondido a la pregunta ¿a dónde se van los muertos? 7 mitologías del más allá. Final del video. No se tiene claro en qué momento los seres humanos comenzamos a creer en el más allá, pero seguramente fue al mismo tiempo que se comenzaron a practicar ritos funerarios. Sabemos que hace 100.000 años los seres humanos ya enterraban a sus muertos, como lo evidencian los entierros de la cueva de Kafse en el actual Israel, en los que se encontraron restos de Homo sapiens acomodados y acompañados de partes animales y pigmentos como el ocre. Se han encontrado restos de neandertales aún más antiguos con polen de flores, lo cual indicaría un ritual. Pero hay quien dice que mucho antes, hace 200.000 años, en Sudáfrica, otra especie, los Homo naledi, ya practicaban rituales funerarios. Los rituales pueden haber aparecido como una simple práctica higiénica para prevenir la propagación de enfermedades o evitar que se acercaran animales depredadores o carroñeros, pero también como una forma de honrar a los ancestros y de procesar el dolor de su pérdida. Y con eso surgió la convicción de que las personas no desaparecían, sino que se iban a otro lugar, trascendían la destrucción de su cuerpo. Veamos cómo han concebido diversas culturas el mundo del más allá. 1. El Duat, Antiguo Egipto. Esta es la creencia más antigua registrada. Los egipcios creían que para llegar a este lugar no solamente era necesario haber llevado una vida justa y de obediencia al faraón, sino que los vivos se encargaran de hacer un ritual con todos los requisitos: embalsamar el cuerpo para preservarlo, conservar el nombre del difunto y poner textos en su tumba que lo guiaran en su camino. Las tumbas solían tener una puerta falsa que en el mundo físico no llevaba a ningún lado, pero era un portal que el espíritu cruzaba para llegar al otro mundo. El alma del fallecido debía ser capaz de recordar y recitar las oraciones y hechizos del libro de los muertos. Luego llegaba a la Sala de las Dos Verdades, donde era enjuiciada por el dios Anubis, quien le quitaba su pluma a la diosa Maat y la ponía en una balanza junto con el corazón del fallecido. Si el corazón era más pesado que la pluma, lo devoraría la diosa monstruo Amit. Si era más ligero, el dios Thoth registraba el resultado y el alma era presentada ante Osiris, quien por fin la dejaba pasar al Sekhet Aru, el campo de juncos donde viviría feliz entre los dioses. Otra versión dice que este paraíso era temporal. El alma solo estaría allí hasta que renaciera en este mundo. 2. El Valhalla y el Folkvangr. Mitología nórdica. Valhalla era un majestuoso salón ubicado en Asgard, el reino de los dioses y gobernado por Odín. Ahí vivían con gloria los guerreros y entrenaban para la batalla final del Ragnarok. Folkvangr es otro reino presidido por la diosa Freyja. Es un lugar de gran belleza y abundancia. La mitad de los guerreros que morían en batalla iban al Valhalla y la otra mitad al Folkvangr. Las mujeres que hubieran tenido una muerte noble también llegan al Folkvangr, pero si no habías muerto en batalla, te ibas a un lugar más aburrido, el Hel. Se describe como un lugar sombrío y frío donde las almas de los fallecidos descansan en paz o enfrentan castigos según sus acciones en vida, y está gobernado por Hel, una diosa hija de Loki. 3. Hades, mitología griega. Se creía que las almas de los muertos iban al inframundo, donde cruzaban el río Estigia con la ayuda del barquero Caronte antes de encontrarse con los dioses Hades y Perséfone. Al lugar de los muertos también se le llamaba Hades. El destino de las almas en el inframundo dependía de sus acciones y virtudes en vida, y un alma podía tener una existencia feliz en los Campos Elíseos o un castigo en el Tártaro. También existía una opción para las almas de las personas comunes y corrientes que no habían demostrado una gran virtud ni una gran maldad, conocido como los Campos de Asfódelo, un lugar más neutral y monótono. Por cierto, la diosa Perséfone podía dejar el inframundo algunos meses al año e ir al mundo de los vivos, donde su presencia provocaba la primavera, pero luego volvía al Hades y el invierno llegaba a la tierra. 4. El Sheol y el Gehenna. Judaísmo.
Los eruditos judíos siguen debatiendo acerca del destino de las almas. Una creencia antigua es la del Sheol, un lugar o estado de oscuridad y silencio al que van todas las almas después de la muerte, independientemente de sus acciones en vida. Algunos pasajes del Antiguo Testamento sugieren que el Sheol es un lugar donde las almas descansan en silencio y sombras sin experimentar alegría ni sufrimiento. Otra creencia es la de que al morir, si actuaste con santidad, irás directamente al Olam Haba, el mundo venidero, un jardín del Edén celestial. Pero la mayoría no somos tan santos y tendríamos que pasar por el Gehenna, un lugar de purificación donde veríamos nuestros errores, sentiríamos malestar espiritual y antes de un año nuestra alma se purificaría y podría llegar a la gloria. Solamente los más malvados y pérfidos sufrirían la destrucción completa. 5. Jannah y Jahannam. Islam. Para los creyentes de esta fe, cuando alguien muere, debe cruzar un puente hacia el más allá llamado As-Sirat. El puente es tan delgado como un cabello y afilado como un cuchillo, y hay llamas subiendo hasta él. Quienes son perversos o no creyentes se queman y caen hacia el infierno, llamado Jahannam, donde son castigados con cadenas, agua hirviente y bebiendo líquidos putrefactos. Tiene 7 niveles y en cada uno hay castigos diferentes dependiendo de los pecados cometidos. En cambio, los creyentes, si fueron virtuosos, pueden pasar el puente y llegar al paraíso, el Jannah, donde se prometen jardines exuberantes, ríos de leche, miel y vino que no embriaga, así como la compañía de seres queridos. Según una versión, uno llega a estos lugares justo después de morir. Según otra, cuando mueres te quedas esperando hasta que llegue el día del juicio final, que es cuando podrás cruzar el puente. Solo los mártires que murieron defendiendo a Alá pasarían directamente al paraíso. 6. Mictlán, mitología mexica y nahua. Estas culturas creían que las almas de los difuntos descendían al inframundo y empezaban un viaje hacia el Mictlán, lugar de los muertos. El Mictlán era gobernado por Mictlantecutli y su esposa Mictecacihuatl. Para llegar a su destino, las almas tenían que superar 9 regiones llenas de desafíos. El Itzcuintlán, en donde tenían que atravesar un río que solo podían pasar con la ayuda de un perro Xoloitzcuintle, que te guiaba si no habías maltratado a los perros. El Tepetl Monamicián, donde 2 cerros chocan entre sí. El Itztepetl, cubierto de afiladas obsidianas. El Itzecayán, helada región cubierta de nieve. El Pancuetlacaloyan, un desierto con vientos tan fuertes que se llevan a la gente. El Temiminaloyan, un camino en medio del agua desde donde manos invisibles lanzaban flechas a los viajeros. El Teyoyocualoyan, lleno de fieras salvajes que se comían tu corazón. El Apanohualoyan, donde el difunto tenía que atravesar 9 hondos y caudalosos ríos. Y por último, Chiucnaumictlán, lugar de nieblas donde el alma llegaba tan exhausta que no le quedaba más remedio que reflexionar y conectarse con todo lo que había hecho en vida y por último unirse con el resto del universo y alcanzar la paz. Los aztecas realizaban una serie de rituales y ceremonias funerarias para garantizar que las almas de los muertos tuvieran un viaje seguro al Mictlán. Esto incluía ofrendas de alimentos y objetos personales en las tumbas para ayudarles en su viaje. Algunas de estas creencias y tradiciones han perdurado en la cultura mexicana moderna y en las celebraciones del Día de los Muertos. Al Mictlán iban la mayoría de las personas, quienes murieron por muerte natural, enfermedad o accidentes. Pero si morías por algo relacionado con el agua y la lluvia, como ahogado o fulminado por un rayo, ibas al Tlalocán, donde había frutas y granos abundantes y hermosos manantiales. Si morías heroicamente en una guerra, ibas al Tonatiuhichan. Las mujeres que morían en el parto también se consideraban guerreras. Ambos se encontraban con Tonatiuh, el mismo sol, y acompañaban al astro rey en su vuelo por el cielo. Se cuenta que las almas aquí se convierten en aves. Por último, los inocentes, como los niños, los bebés y quienes se sacrificaban por los demás, llegaban al Zincalco, gobernado por Zinteotl, dios del maíz. 7. Bardo, budismo tibetano.
Los budistas como los hinduistas creen en la reencarnación, o sea que después de morir, el alma vuelve al mundo a tener una nueva vida en un ciclo llamado samsara. La idea general es que cada nueva vida es una oportunidad para aprender y mejorar, hasta que se obtiene la iluminación y se escapa del samsara. En el budismo tibetano se tiene la creencia de que después de morir y antes de renacer, la conciencia de la persona llega a un lugar o estado llamado bardo, donde no un dios, sino el karma propio provee visiones de juicio que pueden ser agradables o desagradables, y se decide cómo será la próxima reencarnación. Si la conciencia logra entender la verdadera naturaleza de la realidad, se libera del samsara y alcanza el nirvana, estado donde se apagan las llamas del odio, el apego y la ignorancia. Según algunas tradiciones, esto es la unión del ser con la divinidad o con el todo, pero el nirvana es indescriptible y solo puede conocerse experimentándolo. ¿Hubo alguna de estas creencias que te resultara especialmente interesante? ¿Encontraste elementos comunes? Cuéntanos tus propias ideas en los comentarios, porque si hay algo que nos da tanta curiosidad como miedo, es el averiguar qué pasará cuando dejemos de vivir.